video no es casualidad. Bueno, en esta cuarentena hemos pasado por muchas cosas, entre ellas estar lejos de nuestros familiares y de personas que amamos. Así es. Y no hay nada más anhelado que encontrarnos con esas personas, ¿verdad? Y sabes, María, después de estos tiempos aquí encerrados, estos tiempos distanciados, y que después de que nos encontremos, nada será igual. Tantas cosas por comentar, tantas cosas por contar, tantas cosas por conocer, tantas cosas por saber. Y también saber de que virtualmente no es lo mismo. Por más que nos conectemos, por más que nos llamemos, por más que nos veamos, uno espera realmente encontrarse con esos seres amados. Y si esa es tu situación, si es la nuestra, pues entonces estamos en la misma órbita, conectados con el mismo tema. Un encuentro esperado. Así es, un encuentro esperado, algo extraordinario. Y hoy, en nuestra nueva serie que iniciamos en esta ocasión, vamos a ver a la luz de la palabra de Dios un encuentro que ha sido pero muy esperado. Quizás sea tu caso, quizás sea mi caso, pero ¿qué tal si oramos antes de ello? Muy bien, te invito entonces allí frente a tu dispositivo, cerrar tus ojos y comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Gracias, buen Padre Celestial, por darnos la oportunidad en estos momentos de parar las actividades cotidianas que pudimos estar haciendo en cuanto a trabajo, estudio, de cualquier índole, y abrir tu palabra, escuchar tu voz. A través de ella queremos saber qué es lo que deseas para nosotros. Hay necesidades, hay angustia, hay ansiedad, hay toda índole de problemáticas que deseamos depositar a tus pies. Hoy queremos encontrarnos contigo y después de ese encuentro saber de que nunca seremos lo mismo. Gracias por escucharnos, gracias por contar con tu aprobación y dirección y saber que tú estás con nosotros, porque lo pedimos en el amante, poderoso, glorioso, bondadoso y eterno nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Así que algo pero muy especial en este encuentro, ¿verdad? Tan esperado. Y vamos a ver tres tópicos o tres puntos esenciales, María, que no pueden faltar en la reflexión de este maravilloso encuentro. Y es el antes, el durante y el después. ¿Ok? El antes, durante y el después. ¿Dónde encontramos o dónde tenemos este encuentro bíblicamente? Bueno, bíblicamente vamos a buscar Juan capítulo 5 y allí estaremos estudiando juntos la historia del paralítico de Betesda. Los primeros versículos del 3 al 4, entonces nos estarán diciendo las características que tenía este personaje tan especial antes del encuentro con Jesús. Muy bien. El paralítico de Betesda, quien esperaba ser sanado, pero su confianza estaba en la suerte. Bíblicamente, allí en el texto que ya se mencionó, en el capítulo 5 de Juan, se nos menciona algo muy especial, y es que allí en Jerusalén había un estanque, ¿sí? Un estanque llamado Betesda, ¿verdad? El cual tenía 5 pórticos. Y esto, cuando me dice que 5 pórticos, me habla de 5 lugares, 5 entradas. Y en esas entradas había una multitud de personas con una característica especial, la que tenía o la que poseía el personaje que vamos a estudiar en esta tarde. Y dice allí que el versículo 3, que yacía una multitud de enfermos, ¿sí? Personas con necesidad. Eran ciegos, cojos, paralíticos. Y estos tenían algo en común. ¿Qué era lo que tenían en común estos personajes? Esperaban
el movimiento del agua. Esperaban el movimiento del agua. ¿Para qué esperan el movimiento del agua? Para ser sanos, ¿sí? Una multitud de enfermos, pero dice allí que esperaban el movimiento del agua, la manera en que ellos podían ser sanados, la manera en que ellos podían restablecer o la manera en que ellos podían satisfacer la necesidad que estaban buscando era con el movimiento del agua. Dice el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque era sano de cualquier enfermedad que tuviese. El primero, ¿cuántos habían? Una multitud. Es decir, que esto era como una lotería, esto era como un chance y no compartían prácticamente el premio. Uno solo se lo llevaba. Así que esto era como una lotería. Era cuestión de suerte, dicen allí, ¿no? Que es como cuestión de suerte. Este hombre estaba esperanzado prácticamente y confiado en la suerte, de que en un momento dado pudiese llegar a donde, al estanque. Pero ¿cuál era su enfermedad? Parálisis, era paralítico. Parálisis. ¿Cuándo se podía mover este hombre entonces hacia el agua? Cuando alguien lo tomara, lo ayudara, lo arrastrara para llegar hasta ese lugar. Cada uno de esas dolencias en particular tenía circunstancias especiales. El ciego, para darse cuenta que el ángel llegaba, necesitaba escuchar el ruido a su alrededor. O sea, que dependía de una u otra forma de los demás. El sordo, para saber que el ángel había llegado a mover el agua, entonces necesitaba que alguien le tocara y también que él mirara el movimiento, o sea, que las circunstancias eran como difíciles. Y el paralítico, pues, podía ver que el ángel tocó el agua, podía escuchar, pero para llegar hasta este lugar necesitaba un movimiento, necesitaba que lo llevaran, que lo cargaran, algo, o sea, que no poseía, ¿no? Por donde quiera que vemos las circunstancias adversas de las personas que habitaban este lugar, tenían sus imposibilidades para ser sanados. Uno entre cientos o miles podía ser sanado. Y algo muy especial ahí es que, como se acaba de mencionar, como lo acaba de mencionar María, y que lo registra ahí el versículo 3, habían enfermos de toda clase, y menciona algunos, ciegos, cojos, paralíticos. Todos estaban enfermos, algunos tenían ventaja más que otros, ¿verdad? Pero todos requerían estar allí. Quizás a nuestro alrededor y quizás sea nuestra condición también. A nuestro lado haya mucha gente esperanzados como nosotros a avanzar, esperanzados como nosotros a solucionar, esperanzados como nosotros a resolver. Y quizás veamos cómo otros toman ventaja de nosotros, cómo lo veía el paralítico. De todos los que estaban allí, el paralítico era el más perjudicado. De todos los que estaban allí, el paralítico era el que menos se podía. Quizás el cojo, aunque a brinquitos iba, ¿verdad? El ciego a tientas allí. Pero el paralítico, por más que viera, por más que escuchara, por más que ¿qué podía hacer? Paralizado, estaba esperando. Imposibilitado, correcto. Exactamente. Y esperando a que otra persona tuviera de él compasión para llevar. Si nosotros tomamos lesiones de antes del encuentro, podríamos decir que en este mundo en el que estamos viviendo, absolutamente todos tenemos problemas y todos tenemos dificultades de diferente índole, en diferente forma y de diferentes maneras, pero todos poseemos algún tipo de circunstancia familiar, personal, económica, espiritual, social, emocional, pero de alguna dolencia podemos padecer. También todos estamos luchando por sobrevivir porque la esperanza es lo último que se pierde. Así es. Y todos queremos tener solución, todos queremos encontrar alivio, todos queremos encontrar respuesta y ser parte de ese 1% que alcance la sanidad para su vida en cualquier circunstancia que pueda estarla presentando. Y me imagino yo en esos acontecimientos, aunque la Biblia no registra que alguno fue sano, ¿verdad? Aunque la Biblia no lo muestre de esa manera,
Pero me imagino entonces que de suceder, cuando alguien dijera o pasara el viento y moviera el agua, se está moviendo el agua, me imagino unos pisando a los otros, unos encima de los otros, o sea, sin importar, lo que buscaban era su sanidad. Todos querían, sí, su propia liberación, su propia ayuda, sin importar si tenían que pisotear a los demás, ¿verdad? Ninguno iba a decir, bueno, yo te voy a ayudar a ir porque vamos a llegar los dos, no, porque decía que el primero que llegara, era el sano. Muy bien, entonces ahí encontramos que el antes era una situación tremenda, el antes del encuentro. Quizás nuestra vida también antes haya sido terrible, nuestra situación precaria, nuestra condición paupérrima, pero esperanzas, como dijo María, es lo último que se pierde y las esperanzas llegan. ¿Qué pasó entonces durante ese encuentro? Ese antes quedó ¿qué? Atrás. Ese antes quedó lejos. Durante. ¿Qué pasó durante? Y me encanta porque siempre hay un antes, pero llega un durante. Y el que llega no es cualquier persona. El que llega no es cualquier ayudante. Llega a ese sitio de Betesda. Entra por uno de esos pórticos. Nada más y nada menos que Cristo Jesús. ¿Qué pasó durante ese encuentro entre Cristo Jesús y el paralítico de Betesda? Algo extraordinario, ¿verdad? Jesús entonces presenta las posibilidades y el paralítico presenta sus dificultades. Allí estaba. Jesús se encuentra con el paralítico. Dice, ¿verdad? Allí que el versículo 5, que esperando el movimiento del agua, junto a todos esos enfermos, se encontraba un hombre que tenía 38 años. 38 años jugándole a la suerte. 38 años esperando la posibilidad. Digo esperando, soñando, porque él ni siquiera se movía. Él ni siquiera podía avanzar. Estaba estancado, ¿verdad? Estaba reprimido. 38 años. Y nada más y nada menos que llega Jesús allí a su lado. Dice allí, entonces, que había un hombre 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús, versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, ¿verdad? Y le hace una pregunta, pero eso que Jesús lo vio y supo, llama la atención. Sí. Llama la atención porque ya su condición lo delataba. Su condición ya revelaba, ¿verdad? Es decir, que ya no estaba allí con sus ropitas como limpiecitas, ya la manera en que estaba con la postura, ¿verdad? Se notaba, a leguas se notaba que llevaba mucho tiempo. Quizás la gente que estaba a su alrededor ni le paraba bolas, quizás la gente que estaba a su alrededor ni lo denotaba. No le prestaban atención. Pero cuando Jesús lo vio, le llamó la atención. Y Jesús supo, entonces, Jesús sí conoce realmente nuestro estado. Jesús conoce tu estado. Jesús sabe lo que pasa dentro de ti. Jesús sabe lo que estás viviendo tú, lo que está ahí dentro de las puertas de tu casa, de tu corazón, de tu alrededor. Jesús lo conoce todo. Y Jesús sabe cuánto tiempo llevamos así, cuánto tiempo llevas buscando, cuánto tiempo llevas esperando. Y entonces Jesús se acercó y no le preguntó chisme, no le preguntó ¿por qué estaba por así? Qué, nada. Jesús no le dijo, bueno, ¿y creo que te pasa allí? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Porque ahora que salgamos de esta cuarentena hay mucho por contar, hay mucho por conocer, ¿verdad? Y este encuentro entonces Jesús no empieza a decir, bueno, cuéntame esto, el otro, no. Jesús llega directo al punto, directo al grano. ¿Y Jesús qué le pregunta a María? Jesús
Entonces le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Qué es lo que más anhelaba este hombre? ¿Cuántos años llevaba ahí? 38 años. ¿Qué es lo que esperaban todos los que estaban a su alrededor? ¿Ser qué? Sanos. Pero había una condición para ser sanos. Introducirse en el agua una vez que el ángel ¿qué? Lo moviera. Pero 38 años. Y ahora Jesús viene y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Por qué Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Quizás ya 38 años, el tiempo que este hombre llevaba ahí, ya hasta había perdido, se había resignado, ¿no? Ya había perdido la razón de ser de él, ya había perdido las esperanzas, quizás ya estaba allí resignado a su situación. Así me tocó vivir y así pues, ¿qué puedo hacer? ¿Ya? Sabiendo que él no tenía las posibilidades, una entre cientos, de llegar. El cojo podía saltar, el ciego hizo tienta, el cojo o los demás, pero el paralítico, ¿por qué nos damos cuenta de esto? Que él había perdido ya la razón de ser de estar en ese lugar, por la respuesta que le da a Jesús. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el enfermo respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Se me adelantan, Señor. Allí Jesús no le está diciendo, ¿por qué no has sido sano? Jesús no le está preguntando, ¿qué te ha impedido no llegar primero? Jesús le está preguntando sin rodeo, ¿quieres ser sano? La respuesta del paralítico tranquilamente hubiera sido, sí, Señor, quiero ser sano. Pero lo que el paralítico está presentando allí son los obstáculos que le han impedido llegar a ser sano. Y cuando Jesús llega a nuestra vida, va directamente al punto. ¿Cuántos años llevas con esa cruz? Jesús y tú lo sabes. A los demás puedes aparentarle tu situación, pero Jesús conoce realmente cuál es tu condición. Y cuando Jesús llega a nuestra vida, entonces nos pregunta directamente en cuanto a la necesidad que tenemos. No en cuanto a los medios, las formas, las personas, no. En cuanto a lo que nosotros necesitamos. Y nos da una pregunta directa y al punto. Algunos, entonces respondemos como el paralítico. No he podido, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo los recursos, no me han ayudado, no tengo los estudios, no me han extendido una mano, no he tenido la oportunidad. No, Jesús está preguntando en este momento a tu vida, ¿qué quieres? El problema es tu matrimonio, ¿qué quieres con tu matrimonio? ¿Quieres restaurarlo? Jesús está preguntando en estos momentos a tu vida, ¿qué quieres con tu vida? ¿Estás en un vicio? ¿Quieres ser liberado? Jesús está preguntando directamente lo que necesitas para tu vida. Jesús no se está yendo con rodeos y es poderoso, porque antes del encuentro con Jesús podemos estar como la mayoría del montón, en problemas igual que el montón, en dificultades, circunstancias igual que el montón. Pero cuando Jesús llega a encontrarse con nosotros, entonces, aunque nuestra situación sea igual que el montón, Jesús conoce nuestra realidad específica, personal, única e intransferible. Y simple y llanamente, el cojo responde colocando todos los obstáculos que ha tenido. Miremoslos allí, dice en el versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, ¿sí? Como ya lo acaba de decir mi esposa, no tengo quien me ayude, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, ¿verdad? No tengo quien me meta en el estanque. Y entre tanto que yo voy, otro desciende al estanque antes que yo. ¿Cuál era la condición o el resultado para ser sano? Que ingresara primero al estanque. Pero él, ¿cuándo lo iba a hacer?
Esto es lo que le presenta entonces el paralítico a Jesús, a la respuesta que si quería ser sano. Podría haber dicho sí, pero él que presentó quejas. Se empezó a quejar, se empezó a ver, porque este hombre ya no tenía positivismo, sino que era un pesimista, ¿sí? Debido a la condición que estaba viviendo ya por tanto tiempo, ya se había resignado, pero había un resentimiento en su vida. Había algo que no lo dejaba avanzar. Su principal obstáculo, su principal parálisis, no era tanto ya la física, sino que ya era la mental, porque ya no pudo ni siquiera discernir la pregunta que Jesús le estaba haciendo. ¿Sí? No pudo ni siquiera tener motriz en su cerebro para discernir lo que Jesús le estaba apuntando. ¿Quieres ser sano? Señor, pero es que mira que los problemas, pero es que mira que esto, pero mira lo aquello, pero mira esta gente. Nadie me ayuda, nadie quiere. Mientras que otros que avanzan, otros sí van adelante, otros hicieron, otro resentimiento, quejas. Jesús, conociendo ya todo eso, ¿verdad? Jesús conociendo todo eso, en ese encuentro que él fue a hacer, a esa búsqueda que él realizó, Jesús entonces va a cabalidad a resolver el problema. Sin importar el pesimismo de esta persona, Jesús fue a lo que fue. Y después de tamaño discurso de obstáculos, pesimismo y negativismo, Jesús es contundente con la respuesta que da en el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Jesús estaba frente a muchos obstáculos, pero tenemos un Dios que es el Dios de los imposibles. Jesús estaba ante mucho negativismo, pero tenemos el Dios más positivo que exista, el ser más positivo que exista. Estamos frente a muchas puertas cerradas, pero tenemos el Dios que abre miles de puertas cuando se cierran cientos. Ese es el Dios que nosotros tenemos y ese es el Dios que conoció a aquel paralítico en ese momento. Dios dio la orden y esa orden llegó al cerebro del paralítico. Y del cerebro entonces mandó la orden a las piernas y el corrientazo que tuvo que haber sentido en sus pies, el calambre, la fuerza que tuvo que haber tomado en sus pies, porque el Creador, el Señor, el Dios Todopoderoso estaba dando la orden a los obstáculos de ponerse a un lado, a las situaciones difíciles de apartarse, al imposible le estaba diciendo que con él todo es posible. Y entonces allí básicamente quedan a un lado todas las quejas, quedan a un lado todos los prejuicios, quedan a un lado todo el resentimiento, porque cuando hay un encuentro con Jesús, nunca será lo mismo. ¿Qué ocurre entonces después del encuentro? No, algo extraordinario porque este hombre, cuando pone las quejas a Jesús en ese encuentro, él exterioriza eso que hay en su corazón, ese resentimiento, como decíamos ahora. Nadie me ha ayudado. Quizás este hombre lo que le está diciendo a Jesús es, quédese conmigo aquí al lado para cuando se muevan las aguas usted me pueda llevar. Este hombre estaba esperando entonces en Jesús algo, pero Jesús le da más allá. Amén. Jesús que iba a ponerse a esperar a que el ángel bajara y moviera las aguas, si él era el agua de vida, si él podía restaurarle, si él podía ayudarle de una manera mejor. Quizás lo que nosotros esperamos es algo, pero lo que tiene Jesús es mucho mejor. Jesús entonces inmediatamente le dice, levántate de ahí. No necesitas de nadie para avanzar, para correr, para eso. Necesitas única y exclusivamente de mi palabra. ¿Sí? Necesitas de mí. Y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Yo te soy suficiente. Exacto, soy suficiente ¿para qué? Para darte lo que necesitas. No lo que quieres, lo que necesitas.
¿sí? Más de lo que este hombre esperaba. Así que el antes quedó atrás. El durante ya fue algo extraordinario, pero el después, recuerden, nada es igual, nada será igual. Después del encuentro, entonces, cuando cargó su camilla, dio el primer paso ¿para qué? Para una nueva vida. Y es algo extraordinario, porque lo primero que nosotros necesitamos hacer es creer ¿en quién? En Jesús. Es creerle a Jesús. Este hombre ahora, después de que puso sus impedimentos, sus quejas, sus obstáculos, su negativismo, su pesimismo, y Jesús le recalca, le dice, hey, levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre ya no tuvo nada más que hacer sino creer en Jesús. E inmediatamente, ¿qué? Dice el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. O sea, creerle a Jesús y obedecerle. Porque Jesús puede llegar hasta donde nosotros. Jesús puede llegar a tu vida. Jesús puede llegar a tu casa. Jesús puede llegar a tu hogar, a tu economía. Pero si tú no le haces caso, de nada servirá. Si Jesús llegó hasta ahí, hasta donde este hombre estaba estancado, hasta donde este hombre estaba paralizado. Pero si este hombre continúa quejándose con su resentimiento y su circunstancia y no obedece a Jesús, nunca se hubiese parado de ese lugar. Y ese lecho allí estuviera tirado quizás muchos años más de esos 38 y ahí fuera sido su perdición. Jesús te dice en este día también, hey, levántate, ven, haz tal cosa, hey, avanza. Pero si tú no lo haces caso, lamentablemente sus palabras serán en vano para nosotros. Así es. Una nueva vida empieza cuando empezamos a obedecerle a Dios. Quien es transformado, quien se encuentra con Jesús, nunca es igual. Y siempre su vida va en avance. Por eso el versículo dice, perseverar hasta el fin, y este será salvo. Hay que avanzar, hay que seguir, hay que continuar. Hay que tomar ese lecho, tomar esa situación, tomar esa familia, tomar ese esposo, tomar ese hijo y avanzar. Dios hoy se quiere encontrar con nosotros. Han pasado tal vez muchos años sufriendo una cruz, padeciendo una enfermedad, teniendo un problema, teniendo una dificultad. Han pasado muchas circunstancias que como el paralítico nos pueden hacer sentir que las circunstancias son difíciles, pero debemos proseguir y avanzar. Debemos decirle a Dios que nuestras imposibilidades, nuestras quejas, nuestros resentimientos, todo aquello que no nos permite ver su poder pueda ser hecho a un lado y con una sola palabra Él pueda cambiar y transformar nuestra existencia. Podemos ocultarle al mundo nuestra verdadera condición, pero ante Jesús estamos tal como somos. Nuestra vida se revela tal como es. El mal que tenemos, la dolencia que padecemos se revela a Él tal como es. Y cuando llega ese encuentro, entonces nuestra vida debe tomar la decisión de creer en Dios, creerle a Dios y avanzar para alcanzar vida eterna. Así es. Jesús llegó hasta donde estaba el paralítico. Jesús buscó al paralítico. Y es lo mismo que hace hoy contigo. Es lo mismo que hace hoy conmigo. Él viene y nos busca. Porque quizás nuestros problemas no nos dejan avanzar. Porque quizás nuestra parálisis económica, familiar, sentimental, laboral, social, no nos deja avanzar. Pero esa parálisis se acaba cuando nos encontramos con Cristo. No esperemos ya en la suerte, en el destino, a ver qué pasó. Esperemos a Jesús en nuestras vidas. Apocalipsis 3:20 nos dice: He aquí,
yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere encontrarse contigo. Por eso te busca hoy a través de este video. Quizás te busque hoy en el estanque en que te encuentras, donde muchas personas más están esperando, pero Jesús te conoce de una manera personal y ha venido ante ti en esta ocasión. ¿Te gustaría abrirle las puertas? ¿Te gustaría que Jesús entrara en tu corazón? ¿Te gustaría cenar con Jesús? ¿Tener esa relación estrecha con Él? Por eso, aunque nosotros no conocemos tu situación, Dios la conoce. Aunque no conocemos tu dolencia, Dios la conoce. Y nos gustaría orar por ti. Allí detrás de ese computador, detrás de ese celular, pueden haber corazones rotos, pueden haber corazones paralizados, pueden haber personas frustradas, pueden haber personas con diferentes circunstancias y situaciones que pueden estarle haciéndose sentir que no valen, que no le importan, que nadie las mira. Pero hoy Jesús llega a tu vida para dar esa palabra de aliento, para que en su nombre sean derrotados cualquier tipo de problemas, cualquier tipo de vicios, cualquier tipo de enfermedad física o espiritual. Y para avanzar, para levantarse, para dejar la parálisis, para dejar la frustración y caminar junto a tu Dios a un encuentro especial. Es lo que has esperado durante mucho tiempo. Es la oportunidad que has querido durante mucho tiempo. Pero si en este momento Dios toca la puerta, la única persona que puede abrir esa puerta eres tú. Por eso, si deseas que Dios tenga ese encuentro especial contigo, te invitamos pues para que alces tu mano allí donde te encuentres. Nosotros no te vemos, pero Dios sí te ve. Y por lo tanto, nos gustaría orar por ti. Excelso y soberano Dios, alabamos y glorificamos tu santo y divino nombre, desde ahora y para siempre. Conociendo que has venido a tocar la puerta de nuestro corazón, has venido a encontrarte con nosotros. En esta ocasión nos gozamos por ese privilegio. En medio de nuestros problemas, dificultades, situaciones que nos paralizan y no nos dejan avanzar, clamamos a ti y te decimos, entra en nuestro corazón. Conoces las personas que están viendo este video, que han cerrado sus ojos en estos momentos, han levantado su mano, porque necesitan de ti. Porque en señal, Señor, de aceptación y de búsqueda, claman a ti y te dicen, sí, deseo ser sano. Sano de la economía, sano de los problemas familiares, sano de los sentimientos, sano del corazón, sanos por toda la situación que no nos dejan avanzar. No colocamos más excusas, tampoco colocamos resistencia. Hoy nos rendimos ante tus pies. Haz conforme a lo que se debiere en nuestra vida. Gracias por tocar a nuestro corazón en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué maravilloso, un encuentro esperado, donde nunca será lo mismo. Sabemos que Dios quiere darte esa bendición, quiere darnos ese privilegio de vivir transformados, avanzando, positivos, porque nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso te decimos, pa'lante con Cristo. Dios te bendiga grandemente. Y aquí compartimos contigo el video especial
canto tema de esta semana de conferencias, porque nunca será lo mismo. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas de corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él lo prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, picante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo.